Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. La OPEP mantiene el guión previsto. Noboa y González se enfrentarán en una segunda vuelta en Ecuador. Nayib Bukele cede a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Respuesta controlada de China a los aranceles de Trump. Camino a la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Propuestas de desplazamiento forzoso en Gaza. Continúa la crisis en Goma, República Democrática del Congo. Nuevos aranceles de Donald Trump. Comenzamos este repaso hablando del mercado del crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo comenzará a retirar a partir del próximo mes de abril el ajuste de producción de crudo de 2,2 millones de barriles diarios acordado en 2023. El aumento de la oferta se llevará a cabo de forma gradual a lo largo de los siguientes 18 meses. El cártel mantiene pues el calendario acordado el pasado año, una decisión que no era evidente después de haber aplazado hasta en 3 ocasiones el inicio de la flexibilización del sistema de cuotas. Por su parte, no se esperan cambios significativos en la producción de crudo en Estados Unidos. El volumen extraído aumentará tanto en 2025 como en 2026, hasta situarse cerca de los 14 millones de barriles diarios. Sin embargo, el ritmo de crecimiento será discreto, muy lejos de las cifras registradas hace unos años, como consecuencia de la mayor disciplina financiera de las compañías norteamericanas, las cuales desde la crisis que originó el COVID-19 priorizan la viabilidad y rentabilidad de los proyectos por encima del volumen de producción. En cualquier caso, se calcula que la oferta mundial de crudo registrará este año un dinamismo superior al de la demanda, debido a la atonía del consumo en China. En consecuencia, se espera que, salvo que ocurran eventos geopolíticos inesperados, el precio del crudo se sitúe un 10% por debajo de la media registrada en 2024. Nos vamos esta semana también a Ecuador, donde se celebrará una segunda vuelta presidencial el 13 de abril tras un empate técnico entre el presidente Daniel Noboa, con un 44,5% de los votos, y la candidata correísta Luisa González, con un 44,1%. A pesar de haber sido el favorito en las encuestas, Noboa no ha logrado los votos suficientes para imponerse en una primera vuelta. González, por su parte, ha interpretado el resultado como una victoria inesperada para la izquierda. Como se recordará, ambos ya se enfrentaron en las elecciones de 2023. Hace casi 15 meses, y entonces ganó Noboa para terminar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, y convertirse en el presidente más joven de la historia del país. En su primer año de gobierno, Noboa ha centrado su estrategia en la seguridad, declarando un conflicto armado interno contra las bandas criminales y ordenando una fuerte militarización del país. Aunque logró una leve reducción de homicidios, la violencia sigue desbordada y enero de este año ha sido el mes más violento en la historia de Ecuador. En economía, aprobó un alza del IVA del 12 al 15% y redujo subsidios a la gasolina para mejorar las finanzas públicas, medidas que generaron críticas en un contexto de recesión, apagones prolongados y aumento de la pobreza. Por su parte, González, protegida del expresidente Rafael Correa, apuesta por ampliar la inversión estatal, estabilizar los ingresos no petroleros y mejorar la infraestructura energética tras la crisis de apagones. Su plan sigue el modelo correísta, con un enfoque en la justicia social y un Estado más fuerte en la provisión de servicios públicos. Bajo el lema Revivir Ecuador, se centra en reforzar la seguridad con el restablecimiento de ministerios eliminados, la depuración de las fuerzas de seguridad y el control del sistema carcelario para combatir el crimen organizado y la corrupción. El resultado final dependerá de quién logre captar el voto de los indecisos y de los candidatos eliminados. La nueva Asamblea Nacional refleja la fragmentación política, con Noboa y González sin mayoría clara, lo que obligará al próximo gobierno a negociar para garantizar la gobernabilidad de un país marcado por la polarización. Y no salimos de Latinoamérica porque en El Salvador, la semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que elimina el estatus de moneda de curso legal al Bitcoin, una medida clave para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares. El país se enfrenta a una situación económica complicada, con un alto nivel de deuda, un crecimiento lento y una fuerte dependencia de las remesas. El FMI había condicionado la concesión del crédito a la reducción de los riesgos asociados a la criptomoneda, que también veía como un vehículo para facilitar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. En consecuencia, el gobierno de Nayib Bukele ha optado por modificar la ley que en 2021 convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial. También se abren las puertas a un apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades regionales para un paquete de financiación que supere los 3.500 millones de dólares. Con la reforma, la aceptación del Bitcoin deja de ser obligatoria
obligatoria y pasa a ser voluntaria para ciudadanos y empresas. Además, el Estado ya no podrá recibir impuestos ni pagar sus deudas en esta criptomoneda. Se elimina gradualmente su participación en la billetera digital Chivo, creada para facilitar su uso. Sin embargo, los salvadoreños aún podrán realizar transacciones en Bitcoin si ambas partes están de acuerdo. Pese a este cambio, el gobierno sigue apostando por el Bitcoin y ha anunciado que continuará ampliando sus reservas en la criptodivisa. Aunque la adopción en el país no ha sido la esperada y su impacto en la economía ha sido limitada, Bukele mantiene la estrategia de posicionar a El Salvador como un referente en el ecosistema de los activos digitales. De hecho, el país se ha destacado por incrementar regularmente sus reservas de Bitcoin, especialmente durante caídas del mercado. Según la oficina de Bitcoin del gobierno, El Salvador posee actualmente 619 millones de dólares en esta moneda virtual. Muy pendientes seguimos también esta semana de la guerra comercial internacional iniciada por Donald Trump. Los responsables políticos chinos respondieron con varias medidas al arancel adicional sobre bienes chinos del 10% impuesto por el presidente estadounidense y que entró en vigor el 4 de febrero. Las autoridades anunciaron aranceles en represalia, iniciaron una investigación antimonopolio contra Google e impusieron controles de exportación sobre algunos sectores. Las medidas incluyen aranceles del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado estadounidenses y del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y algunos automóviles, además de controles de exportación sobre ciertos metales y la inclusión de empresas estadounidenses en una lista negra. Sin embargo, lo cierto es que estas acciones son relativamente moderadas. Se trata de una respuesta que afecta a menos del 10% de los bienes estadounidenses importados por China. Además, las autoridades no permitieron que el renminbi se depreciara en respuesta a los aranceles de Trump cuando los mercados reabrieron el 5 de febrero. Esto sugiere que están buscando una desescalada con la esperanza de que Trump esté dispuesto a negociar un acuerdo. Y una vez más, pendientes de la guerra de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que se estaban haciendo progresos para poner fin a la guerra en Ucrania tras hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se desconoce si las conversaciones entre ambos tuvieron lugar antes o después de su investidura, el 20 de enero. También se espera que el líder estadounidense se reúna con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para intentar iniciar un diálogo entre ambos. Zelensky también ha confirmado su asistencia a la conferencia de seguridad de Múnich, donde la resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los principales temas de la agenda. El conflicto sigue su curso sobre el terreno tras el lanzamiento de una nueva ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. Las tropas de Kiev se han enfrentado a soldados rusos y norcoreanos que combaten de forma conjunta en la zona. De hecho, el pasado 8 de febrero, el líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió mantener el apoyo de su país a Rusia en el conflicto. Las autoridades surcoreanas sospechan que su vecino del norte podría estar preparando el envío de tropas adicionales a Rusia después de que sus soldados hayan sufrido numerosas bajas. Mientras, en el frente de la región de Donetsk, las tropas rusas prosiguen su avance. La pasada semana capturaron el pueblo de Orikovo-Vasilivka, próximo a Yasiv Yar, un centro militar neurálgico del ejército ucraniano. Para conseguir frenar a Moscú, Kiev necesita garantizar el apoyo militar estadounidense, algo que desde que llegó Trump a la Casa Blanca está en serias dudas. De hecho, Washington quiere condicionar la futura ayuda estadounidense a que Ucrania le conceda mayor acceso a los minerales y las tierras raras que se encuentran en el subsuelo, algo a lo que Zelensky no parece oponerse. El otro foco bélico lo tenemos una vez más en Oriente Medio. Hamás e Israel llevaron a cabo esta semana el quinto intercambio, cumpliendo pues con el calendario pactado en el alto el fuego. Sin embargo, la posibilidad de que se materialicen las tres fases del acuerdo se ha alejado después de la propuesta planteada por Donald Trump. En un giro inesperado, el mandatario aseguró que Estados Unidos tomará el control de la franja una vez que concluyan los enfrentamientos. En las numerosas declaraciones realizadas esta semana, el presidente ha sugerido que los cerca de 2 millones de gazatíes sean reubicados de forma permanente en Egipto y Jordania para posteriormente llevar a cabo un proceso de reconstrucción de la franja para que se convierta en la Riviera de Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha definido esta propuesta como una idea extraordinaria. Por el contrario, la comunidad internacional se ha posicionado en contra de esta radical hoja de ruta. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha defendido la necesidad de cumplir con el derecho internacional y evitar cualquier forma de limpieza étnica. La propuesta ha sido condenada especialmente por los países de la región, ante el temor de que pueda agravar aún más la inestabilidad. Uno de los países más expuestos es Egipto, que ha anunciado que acogerá el próximo 27 de febrero una cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la Liga Árabe para debatir las graves novedades de la causa palestina.
Desde África también nos llegan novedades esta semana. Casi 2 millones de personas continúan en una situación de caos y violencia en Goma, capital de la región Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo, tomada por el grupo rebelde M23 apoyado por Ruanda. Se calcula que los enfrentamientos han causado alrededor de 3.000 muertes. La caída de Goma es un punto crucial en el desarrollo de la ofensiva del M23 que ha prometido llegar a Kinshasa y liberar el pueblo congolés. Los rebeldes forman parte de la Alianza del Río Congo, una coalición político-militar insurgente liderada por Corneille Nangaa, quien fue dictador de la Comisión Electoral Nacional Independiente entre 2015 y 2021. Nangaa supervisó y dio el visto bueno a las polémicas elecciones de 2018, donde salió elegido el actual presidente del país, Félix Tshisekedi, a quien ahora se opone. La crisis ha resaltado la limitada capacidad diplomática del gobierno congoleño, que apenas ha logrado una débil condena internacional a lo sucedido. Ruanda, cuyas tropas están en territorio congoleño, aunque Kigali lo niega, goza de mayores vínculos con los países occidentales. Los esfuerzos por entablar conversaciones entre los líderes de los dos países han sido en vano. Francia, con la ayuda de Qatar, había logrado organizar una reunión entre los dos mandatarios el día 9 de febrero, pero se canceló en el último momento por la negativa a participar de Tshisekedi. 2 días antes, ambos participaron, aunque el presidente de la República Democrática del Congo lo hizo de forma telemática, en la primera reunión conjunta de la Comunidad de Desarrollo de África Austral y la Comunidad Africana Oriental. Los dos bloques regionales llamaron a un alto el fuego y a la salida de fuerzas armadas extranjeras del territorio congoleño. Pese a las peticiones internacionales, el M23 continúa su marcha hacia la ciudad de Bukavu, en Kivu Sur. Y finalizamos este repaso en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha anunciado que impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a partir del lunes 10 de febrero. Los gravámenes se sumarán a los que ya existen, del 15% al acero y del 10% al aluminio, que Trump había impuesto durante su primer mandato. Más tarde concedió exenciones a Canadá, México y Brasil. Durante su administración, el demócrata Joe Biden amplió esas cuotas libres de aranceles a la Unión Europea y al Reino Unido. Además, tal y como adelantó la pasada semana, también adoptará aranceles recíprocos, es decir, gravará las importaciones de aquellos países que hagan lo propio sobre las importaciones de productos estadounidenses. No obstante, ha echado marcha atrás con la aplicación de los aranceles del 10% a China para los envíos de menos de $800, conocidos como minimis, ya que Estados Unidos no cuenta con capacidad para gestionarlos. Si bien los sindicatos del metal en Estados Unidos suelen aplaudir las medidas proteccionistas hacia su industria, los nuevos aranceles corren el riesgo de aumentar los costes de los insumos para una amplia gama de fabricantes estadounidenses. En 2023, Estados Unidos importó $82.100 millones en acero y hierro y 27.400 millones en aluminio y exportó 14.300 millones. Se trata de un capítulo más de la guerra comercial que inició la nueva administración la pasada semana y que ya ha provocado la respuesta de China, que ha impuesto aranceles a los productos estadounidenses por valor de 14.000 millones. Algunos analistas esperaban que Trump siguiera con China el mismo guión que con Canadá y México, países contra los que también anunció aranceles, pero a los que concedió una prórroga de un mes tras mantener conversaciones de última hora con sus líderes. Sin embargo, el arancel del 10% extra a los productos chinos ya se encuentra en vigor. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.